que como el año y medio se cumple el 30 de junio de este mes, yo creo que viene un tiempo de cambio para la Argentina. Y Dios va a remover muchas cosas en todos los ámbitos, en los políticos, en la economía. ¿Me está oyendo? En el ámbito de la educación. Vamos a volver a tener educación de calidad en Argentina. Yo creo que nuestros hijos van a tener nuevamente educación de primer nivel, no como lo que tienen hoy. Yo creo que Dios va a promover cambios significativos en todas las cosas, en el deporte, en las artes, en la ciencia. Estamos trabajando con el grupo de jóvenes solteros, creándole una mente empresarial. Y el sábado por la mañana tuvimos la primera conferencia con ellos y les impactó la enseñanza. Y ahora el sábado tenemos nuevamente otro encuentro para forjar en ellos gente emprendedora, gente que ame los proyectos, la universidad, gente que tenga visión, propósito, destino de alcanzar grandes cosas, porque nuestros hijos nacieron para brillar como las estrellas. Nuestros hijos van a romper el sistema y van a entrar en la dimensión de ser cabeza y no cola, de estar arriba y no abajo, de ser ellos dueños y no estar sujetos a las decisiones de otros. Así que esa es la tarea. Le pido a los padres de los adolescentes y jóvenes que nos acompañen en esta tarea. Amén. Así que a prepararnos, porque viene una generación de cambio. Algunos todavía no les llegó el agua al tanque. Ya cuando suba van a decirle amén, amén, amén. Gloria a Dios. Estamos en un tiempo de cambios y eso lo provoca Dios. Dios no se olvidó de Argentina. Él prometió estar con nosotros todos los días y su palabra es fiel y verdadera y nunca vuelve a Él vacía. Así que yo tengo la esperanza de que viene una lluvia grande para toda la Argentina. Es el río de Dios, el río del Espíritu Santo que comenzamos a ver el domingo. Hoy vamos a tener la segunda parte de ese mensaje. Así que los que ya están siguiéndonos por internet y usted que no estuvo el domingo, mírelo por favor allí en la página de Facebook, en el canal de YouTube. Ahora estamos saliendo en vivo, bendecimos a todos los lugares donde llegamos. Es asombroso. Estamos saliendo, hay gente que recibe la palabra en Estados Unidos, en Brasil, en Uruguay. Gente que recibe la palabra en otras partes del mundo, de lo que el altar imparte para la gloria del Señor. Y usted tiene el privilegio de estar aquí. Amén, amén. Así que aproveche. Porque a veces no aprovechamos el tiempo. La Biblia dice que tenemos que saber aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Y a veces preferimos comer comida enlatada en vez de sentarnos a la mesa y comer el pan fresco de la palabra que ahora se les va a compartir. Amén. Entonces la segunda parte de este mensaje de Dios confía. ¿Cómo era la palabra? Vamos. Muy bien, Dios confía. Cuida. ¿Vieron que no la sabían? Me dicen confían, cuidan, mira, no. Dios cuida de mí. ¿Cuánto tienen esa certeza, esa seguridad de que Dios nos cuida? Amén, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, dice. Así como la gallina cuida a sus pollitos, Dios también abre sus alas y nos cobija y nos da calor. ¿Sabe que ningún ave muere de frío? Y con estas heladas terribles, las aves están ahí en el bosque, abajo de la lluvia, y ninguna muere de frío. Porque Dios cuida de su creación, de sus hijos, de sus criaturas. Y si Dios cuida de las aves, dice, ¿cuánto más va a cuidar de nosotros que somos sus hijos? Si a ellos que no trabajan, que no guardan en granero, Dios le da la semillita todos los días. Usted se puso a pensar, ¿cuántos millones de pajaritos y de aves habrá en el mundo? Imposible de contarlos. Pero Dios, cada mañana, a cada uno de ellos,
le da la semillita. Aleluya. Y Jesús dijo: ¿y si mi Padre le da de comer a las aves? ¿No valéis vosotros mucho más que las aves del cielo? Dios no quiere que su iglesia pase necesidades. Nosotros tenemos la bendición de Dios que enriquece y nada te faltará, como cantábamos el Salmo 23. Amén. Entonces, ahora vamos a examinar la segunda parte de Ezequiel capítulo 47. Ya vimos el versículo 1 y 2 el domingo, y ahora vamos a mirar el versículo 3 de lo que habla el profeta Ezequiel. Y dice en el verso 3: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por aguas hasta los tobillos. Hay 4 niveles espirituales en los cuales nosotros nos podemos encontrar conforme a esta palabra. Muchas veces simplemente tenemos las aguas hasta los tobillos. ¿Qué son esas aguas? Es precisamente el río del Espíritu Santo y la palabra. Estas dos cosas, el agua representa al Espíritu Santo y a la palabra. Por eso Jesús dijo: si no nacéis del agua y del Espíritu, de la palabra. Es necesario ese nuevo nacimiento, y eso es lo que representa el tener el agua hasta los tobillos. El codo es la medida del antebrazo, ¿sí? Es desde el codo hasta la palma de la mano. Eso es lo que está diciendo ahí. Midió 1000 codos. ¿Sí? Y la Biblia dice que el codo, escuche bien, es un símbolo de poder y de fuerza que representa el poder de Dios. Cuando este hombre mide 1000 codos, ¿sí? Desde el codo hasta la punta del dedo, eso está representando, ¿sí? La fuerza y el poder de Dios. También representa la capacidad de Dios para realizar grandes cosas. En la Biblia aparecen estas expresiones muchas veces. Cuando habla de codo, está hablando de esa fuerza de Dios. También habla de la misericordia y de la bondad de Dios. Habla de 1000 codos, está diciendo la capacidad que Dios tiene para permitir en su misericordia que nosotros podamos avanzar en un montón de cosas. Usted tiene que saber que todo lo que tiene, lo que ha tenido y lo que tendrá, lo tiene por la misericordia de Dios. Amén. Usted no tiene nada por sus fuerzas. Usted no tiene nada porque sea más inteligente que los demás. Usted lo tiene por la gran, pero gran misericordia de Dios sobre su vida. Pero en la Biblia también, ¿sí? Enseña que el codo es el amor que Dios tiene por su pueblo, el amor que Dios tiene por sus hijos. Y también enseña la Biblia que el codo representa en relación a nosotros nuestra obediencia. En relación a Dios representa fuerza, poder, misericordia, amor. Pero cuando habla acerca del hombre y habla de los 1000 codos, como habla aquí Ezequiel, está hablando acerca de nuestra capacidad de obedecer a Dios, a su palabra. El codo se usa para representar el Espíritu de Dios que habita en quienes le seguimos. Es decir, el codo también habla acerca de la persona del Espíritu Santo. 1000 representa la perfección. Y cuando Abraham es llamado por el Espíritu a entregar a su hijo Isaac en el monte Moriah, él, antes de subir al monte, que tuvo un camino de 3 días, se postró, adoró, y allí dice que se quebró sobre sus codos. Porque él puso en esta posición, yo no sé si la cámara está tomando, pero es así. No así, ni así, el codo quebrado sobre la tierra. Eso significa que Abraham se estaba entregando en un espíritu de obediencia.
Eso significa que su espíritu estaba quebrado para hacer la voluntad de Dios. Muchas veces nos cuesta quebrar nuestro espíritu delante del Señor. Nuestro corazón no se sabe doblar ante la presencia del Señor. Y la palabra de Dios dice: humíllate en la presencia del Señor y Él te exaltará cuando sea tiempo. Así que lo que está diciendo aquí es que tenemos que entrar en ese camino de perfección. Cuando dice que midió 1000, el 1000 representa lo perfecto en la Biblia. El 500 que veíamos el domingo habla de la perfecta adoración, pero ahora está hablando de la perfecta obediencia que necesitas tener en tu espíritu para hacer la voluntad de Dios. Dice 1000 codos, es decir, tenés que caminar en el espíritu de la obediencia, porque en la obediencia está ¿qué cosa? La bendición. Siempre que caminemos tenemos que saber cuán dispuesto estoy a poner mis codos en la tierra. Es decir, cuán dispuesto estoy para obedecer la voz de Dios. Amén. Entonces el 1000 representa eso, la perfección. La casa que está rodeada, que leíamos el domingo, el templo rodeado por 500 cañas para el norte, para el sur, para el oriente, para el poniente, significa que usted tenía que levantar un muro, un altar de adoración, un muro que tiene que fluir alrededor de su hogar. Usted tiene que alabar a Dios por la vida de sus hijos, usted tiene que cubrirlos en oración, en intercesión, en clamor, en súplica, de mañana, de tarde, de noche, estar allí metido en la presencia del Señor. Eso es lo que representaba lo que veíamos el domingo, ¿sí? El hombre representa la iglesia. Esta iglesia que avanza caminando hacia el oriente. Y hablábamos el domingo que el oriente es el lugar donde nace el sol. Y la Biblia dice que hay un sol espiritual, que es Jesucristo, el sol de justicia, hacia el cual nosotros tenemos que caminar todos los días a través de la oración, a través de tu adoración, a través de doblar tus codos sobre la tierra. En tu habitación tú tienes que buscar el rostro del Señor Jesús, que es lo que está haciendo este hombre, que es la iglesia. Ese hombre es tú, soy yo. Cada uno de los que leemos la palabra tenemos que buscar a Dios cada mañana. Recién cantábamos temprano: yo te buscaré de madrugadas, yo me acercaré a ti. Como Jesús iba al monte de madrugadas y oraba buscando el rostro de su Padre, así tú también tienes que empezar a obedecer la voz del Espíritu. Cuando las aguas te comienzan a dar en los tobillos, es la primera experiencia que una persona tiene con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que empieza a tocar tu vida. Y eso es maravilloso. ¿Cuánto han pasado por esa experiencia de conocer a la persona del Espíritu Santo? Y cuando uno viene cansado de un camino, lo primero que hace es sacarse el calzado y poner los pies en el agua. Y eso permite que todo el cuerpo empiece a recibir una transformación. Ezequiel dice: me metí en las aguas hasta los tobillos. La experiencia así que uno tiene cuando conoce a Cristo y se arrepiente de sus pecados. El día que vos te encontraste con Jesús, que alguien te dijo: che, Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, y tú dijiste: sí, yo quiero conocer a Jesús, sí, yo quiero conocer. Ese día metiste los pies en el agua. A partir de ese día vos pasaste a ser hijo de Dios, porque de tu espíritu naciste por la palabra. Como Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo del agua y del espíritu. Lo triste de todo esto es que muchos simplemente se quedan en esa experiencia. Lo conocen a Jesús, pero se quedan en ese nivel. Con el agua en los tobillos podemos movernos libremente.
Se nos hace difícil caminar en la arena. Cuando vos estás caminando, si has tenido la experiencia de estar a la orilla del mar o en algún río, cuando las aguas son bajitas que te dan ahí en los tobillos. Usted sabe que la arena en la Biblia simboliza a Egipto y Egipto representa el pecado. Y muchos cristianos les gusta caminar con un pie en el agua y con un pie en la arena. Cuando uno ve por la televisión a veces al amanecer muchas personas que pasan así en los canales, vemos gente que camina a la orilla del mar. Espiritualmente eso representa para el cuerpo de Cristo que muchos les gusta pasar tiempo en el mundo y tiempo con Dios. Aguas fáciles de caminar. ¿Cómo está tu nivel? ¿Dónde pasas más tiempo? ¿En las cosas del Espíritu o en las cosas de este mundo? Porque donde esté tu corazón, ahí está tu tesoro. Entonces necesitamos, el Espíritu dice, necesitas empezar a caminar en esas aguas del Espíritu Santo. Necesitas comenzar a entrar en ese proceso de moverte en la voluntad de Dios. Si nosotros nos movemos así en el primer nivel, entonces es muy fácil que las cosas de este mundo nos saquen del propósito. Es muy fácil que las cosas que ocurren a nuestro alrededor nos arrastren nuevamente hacia el camino del cual el Señor nos quiere sacar. Cualquiera sea el pecado que tú hayas estado cometiendo, si no aprendes a caminar en obediencia y a buscar alcanzar las mil millas, las 1000 varas que dice allí la palabra, los 1000 codos, no me salía la palabra, ¿sí? Los 1000 codos, te vas a quedar mucho tiempo caminando en eso. A ese tipo de personas la Biblia los llama los cristianos carnales, porque hay cristianos espirituales y hay cristianos carnales. Y el cristiano carnal es un niño espiritual que todo el tiempo hay que estar dándole mamadera, pero dice el apóstol Pablo que en algún momento a usted se le tendría que dar comida sólida y que usted tendría que aprender a comer de la palabra por sí mismo. Es un tiempo para madurar. Es un tiempo para empezar a entender que Dios quiere que usted profundice su relación con Él. Que profundice más tiempo de oración, más tiempo de lectura de la palabra. Entonces dice en Ezequiel 47:4, dice, y midió otros 1000 y me hizo pasar por agua hasta las rodillas. Y ya cuando uno tiene el agua en las rodillas, está allí, un poco más adentro. Ha caminado, seguramente pasó el primer nivel y ahora está en un segundo nivel. Y cuando uno tiene el agua en los tobillos, en las rodillas, ya no es tan fácil caminar, porque el agua te significa un peso, ¿sí? Pero muchas veces también, a veces vienen corrientes, movimientos de aguas o pequeñas olas o grandes olas que cuando te pegan te vuelven a hacer retroceder. ¿Por qué? Porque no hay profundidad. Eso le pasó al pueblo de Gálatas. A los Gálatas que el apóstol Pablo les escribe y le dice, oh, Gálatas insensatos, ¿qué fue lo que se interpuso en su propósito para que retrocedan a los viejos rudimentos? Ustedes corrían bien, dice. Corrieron bien en el primer nivel y cuando tenían que entrar al nivel de las aguas en la rodilla, ustedes retrocedieron. Y necesitamos mantenernos en este proceso de la vida cristiana. Es una carrera hasta el día en que usted se muera.
No se conforme con quedarse en ese nivel con las aguas hasta las rodillas. Usted va a estar más limitado, sí, pero en definitiva tampoco está comprometido con Dios. Y hay gente que después de un tiempo tomó cierto compromiso, pero te dicen hasta ahí nomás, porque todavía yo quiero seguir teniendo el control de mi vida. Tomo el compromiso, sí, pero no me pidas más de esto, porque no estoy dispuesto a ir más allá. Y dice que uno tiene que ir 1000 codos más. Es decir, que tiene que redoblar el esfuerzo para llegar al nivel que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Recibimos convicción de nuestras malas acciones, recibimos convicción de nuestro pecado, pero no estamos dispuestos a obedecer. Estamos con el agua hasta la rodilla. Sí, viene la palabra, entiendo la palabra, recibo la palabra, pero no la obedezco. Entonces tú tienes que ver en qué área de tu vida todavía no estás en el espíritu de la obediencia. ¿En qué área de tu vida todavía no has profundizado en quebrarte delante del Señor? A veces tenemos algunas cosas que las estamos haciendo bien, pero el Espíritu Santo siempre, con mucho amor, te va a redarguir, te va a mostrar tu pecado, te va a mostrar a través del espejo de su palabra, te va a mostrar las cosas que todavía tú necesitas cambiar en tu espíritu. No continúes estando en ese nivel, porque también es un nivel peligroso. Es un nivel que no es ni chicha ni limonada. Soy un cristiano, tomé compromiso, pero hasta ahí. Hasta ahí. No me pida que sirva, no me pida que estudie la Biblia, no me pida que yo haga algo que no estoy dispuesto a hacer. Pero si te pregunto, ¿querés ir a comerte un asado? Ahí vamos todos. Si te pregunto, ¿querés hacerte un viaje? Ahí estamos todos. Entonces, ese es el nivel donde Dios quiere que nosotros tomemos una decisión. O me detengo o paso el punto de inflexión. El punto de inflexión en la vida es cuando usted llega a un punto a donde tiene que determinar. O sube o baja. Y esto es lo que es el 50% de este proceso. Como son 4 niveles, el segundo nivel, cuando termina los 1000 codos, usted puede decidir quedarse ahí o verdaderamente decir, bueno, quiero pasar a un nuevo nivel. Y el tercer nivel es cuando habla acerca de los lomos. Dice Ezequiel 47:4, midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, que es la cintura. Y cuando uno ya está sumergido en las aguas hasta la cintura, ya estoy hablando de un buen compromiso espiritual. Estoy hablando de que yo quiero profundizar mi vida en el propósito y en el diseño de Dios. Lo que ocurre es que muchas veces el hombre o la mujer tiene sentimientos de temor. El temor a perder el control absoluto de sus actos. De que en la iglesia te laven la cabeza. Mucha gente no quiere comprometerse con Dios porque tiene el corazón cargado de temor. Muchas personas a las cuales les hemos hablado de Cristo, dice que tienen temor de ir al cielo, porque creen que en el cielo vamos a estar todo el día diciendo, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Eso es una ridiculez. El cielo es extraordinario. El cielo es indescriptible, el cielo es maravilloso. No se pierda la oportunidad que Cristo le regala de usted alcanzar el máximo de los niveles. Porque cuando estemos en el cielo, allí va a ser maravilloso, extraordinario, glorioso. Las aguas en la cintura, ya se hace más difícil caminar. Y tenemos muchas más limitaciones.
ya no le va a ser tan fácil al mundo arrastrarme. Cuando uno recién se convierte y no quiere profundizar, entonces vienen los viejos amigos, las viejas amigas que te empiezan a tironear. ¿Cómo no venís más al boliche? ¿Cómo no venís más al bar? Que ahora la iglesia. Y entonces uno tiene un tironeo en el corazón y uno está que te tiran para un lado, que te tiran para el otro, que se te ponen en contra un montón de personas y entonces uno tiene que tomar decisión. O sigo a Cristo o me quedo donde estoy. Esto le pasa y le sucede a todos. Son decisiones del corazón. Por eso Jesús siempre dice: yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Él no te va a obligar a que tú lo sigas. Él solamente te pregunta: ¿querés más? ¿Querés venir a más? Y vos podés darle la respuesta: no, Señor, acá como estoy. ¿Querés un consejo? Andate a las aguas profundas. ¿Sabe qué representan los lomos? Los lomos representan nuestros órganos reproductivos. Nuestros lomos es donde están los espermas y los óvulos. Espiritual, naturalmente usted tiene un esperma y usted tiene como mujer un óvulo, y en ese óvulo y en ese esperma está la iniquidad, la maldición de su árbol genealógico. Y usted reproduce hijos y los hijos nacen con su misma iniquidad, y sus hijos reproducen nietos y sus nietos reproducen la misma iniquidad. Es la maldición de nuestro pecado ancestral, el pecado original que viene desde Adán y Eva. No es porque usted esté en el Espíritu Santo y usted tenga las aguas hasta los lomos que cuando usted tenga un hijo, su hijo va a nacer sin pecado. No le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que cuando un cristiano firme, fiel, determinado en el propósito de la obediencia, de caminar esos 1000 codos más, va a dejar de reproducir el pecado que tenía él en su vida. Ese pecado que te domina cuando vos estás con el agua hasta la rodilla, todavía hay ciertos vicios, hay ciertos pecados que uno no los puede abandonar y que de tiempo en tiempo te toman y los volvés a hacer. Pablo dice que encontró una ley dentro de él, en sus miembros. Esa ley del pecado que está en los huesos, en el tuétano del hueso. Y dice que esa ley le hace hacer a él todo lo que él no quiere hacer. Eso terminaba haciendo. Pero dice después: encontré otra ley, la del Espíritu Santo, que contra esta ley no hay nadie que la pueda vencer. Y es el fruto del Espíritu. Cuando alguien tiene el agua en los lomos, entonces ahora tiene la presencia en el carácter del hombre, en el temperamento que usted recibió. Cuando usted nació con un temperamento colérico, flemático, melancólico, sanguíneo. Y después el entorno y las condiciones físicas y culturales y hereditarias de su raza le formaron su carácter. Y usted tiene un carácter de perro, carácter de loco, de loca. Y entonces lo que el Espíritu quiere es precisamente que tú te llenes con el agua hasta tus lomos. Y que a través de la presencia del Espíritu Santo todo tu carácter sea y comience a ser transformado. Si antes eras violento, ahora que tengas paz. Si antes no podías amar, ahora que aprendas a amar. Es un nivel maravilloso. Es cuando el fruto del Espíritu se comienza a manifestar en el corazón del hombre. Porque a veces tenemos los dones, pero los dones del Espíritu sin la gracia del fruto hace que la persona no tenga resultados. Usted necesita sumergir su vida hasta los lomos para que se deje de reproducir el pecado que usted venía cometiendo en su vieja vida. Dice la palabra: el que robaba, no robe más. El que mataba, no mate más.
Y entonces es ahí, en ese nivel, cuando podemos comenzar a caminar en la obediencia al mandamiento de Dios. No robarás, no matarás, no codiciarás, no esto, no lo... Dios pone todos los niveles donde Él quiere que caminemos. Necesitamos llegar a ese nivel, donde nuestra reproducción ahora tenga un fruto nuevo. Reproducir a la persona de Cristo en tu palabra, en tu accionar, en tu manera de dar, en tu manera de tener misericordia. ¿Sí? Antes, sin Cristo, éramos implacables: juicio, condenación, murmuración, chisme, habladuría, peleas, gritos, trompada, borrachera, orgías, tantos pecados que cometimos. Ahora en Cristo yo tengo que reproducir el fruto del nuevo Adán, de Jesús. Ese viejo Adán tiene que morir en la cruz. Recuerde que la mirra era el proceso que uno tiene que realizar hasta llegar frente a la cruz, para que en adoración uno pueda morir en la presencia del Señor. Y entonces llegamos al cuarto nivel. Ezequiel 47:5 dice: midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Este es el cuarto nivel, de los cuales en el nivel este son muy pocos los que quieren llegar a vivir una vida sujeta al Espíritu, a entregarse completamente, porque cuando ya dejaste de hacer pie, entonces tenés dos opciones: o nadás o te ahogás. Cuando uno ya deja de depender de las cosas de este mundo, cuando ya entendiste que tenés que aprender a depender el 100% de la provisión de Dios y no de las manos del hombre. Cuando nosotros tenemos esa transformación interior, que nos damos cuenta que Jehová es mi pastor y que nada me va a faltar, no temeré mal alguno, Él va a estar conmigo. Cuando me viene el nivel de la revelación del Espíritu Santo, en el cuarto nivel, es cuando se te abren los ojos del entendimiento, es cuando tu oído espiritual percibe la voz del Espíritu Santo, es cuando tú puedes entender y comprender. El Salmo 32:8 dice: y te haré entender y sobre ti fijaré mis ojos y te mostraré el camino por donde tú tienes que andar. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene algo diferente a lo que vos estuviste pensando, de la forma en que vos quisiste hacerlo. Mientras que vos querés tener el control, no le permites al Espíritu Santo de Dios obrar. Aquí el profeta dice que ya está en el río. Es el nivel de tu fidelidad. Ahí es cuando verdaderamente vas a demostrarle a Dios cuán fiel sos. Porque ahí es cuando uno tiene que rendir algo que nadie quiere rendir, que se llama tiempo. Tiempo. Lo más precioso que Dios te da cada día no es ni el auto, ni la casa, ni la ropa, no. Es el tiempo de vida que Dios te da. Y es lo que más desperdiciamos. El don más maravilloso que tú recibes cada día es la vida. Pregúntate, ¿qué estás haciendo con ella? Afanado, turbado, preocupado, corriendo, que acá, que compro, que no compro, que viajo, que no viajo, que vendo, que no quiero trabajar, que trabajo, que estudio, que no estudio. Cuando tú te metes en la presencia del Señor, le vas a poder decir: Señor, toma mi vida, toma mi camino, toma mi propósito. Yo quiero nadar en ese río del Espíritu. Te aseguro que cuando tomamos la decisión con mi esposa de meternos en el río de Dios, tuvimos que dejar todo: la tierra, la casa, la parentela, dejar todos los amigos, todo lo que el mundo ofrecía, todo lo que uno podía haber llegado a hacer, todo lo que uno podría haber proyectado en estudio, en carrera, porque hubo una voz del Espíritu que te llama, y Dios sigue llamando a hombres y a mujeres a que se metan a hacer su voluntad. Pero hay gente que se resiste.
Hay gente que le resiste a la voz del Espíritu Santo porque tienen temor de que Dios les pueda hacer faltar, de que no vayan a poder, de que no den el nivel. No tengas temor. Confía, Dios confía en ti. Dios cuida de nosotros. Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Dice la Escritura, su ojo no se cierra ni de noche ni de día. Cuando uno ya está en ese nivel de las aguas. Anoche tuvimos una clase maravillosa a través de la escuela de preparación y compartimos allí 1 hora y media acerca de los dones del Espíritu, trayendo luz, entendimiento, y muchos que podrían haberse unido y conectado a través de la internet que todos tienen, no lo hacen. Y es una pena porque usted no aprende la palabra. Cuando el Espíritu trae revelación y muestra los caminos y los propósitos. Pero vuelvo a reiterar, es una decisión personal. Es una decisión del corazón. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo, pero te amo como un amigo. Y entonces Jesús le volvió a preguntar, Pedro, ¿de verdad que me amas? Y entonces Pedro le volvió a responder. Y él le dijo, utilizando una palabra griega, filiteus, te amo como un hermano. Te amo con el amor que uno puede amar a un hermano. Y entonces Jesús le tiene que preguntar por tercera vez, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro se dio cuenta que lo que Jesús estaba buscando es que él pudiera decir, yo te amo con el amor ágape, como Jesús nos amó. Cuando dice de tal manera, es la palabra ágape, el amor que no tiene medidas, el amor que todo lo da, el amor que todo lo cree, el amor que todo lo sufre, el amor que todo lo espera, el amor que no hace nada indebido. Y entonces ahí Pedro dice, tengo que reconocer que todavía no aprendí a amarte. ¿Tú lo amas? Sí, pero hasta ahí, Jesús. No me pida que me levantes a las 6 de la mañana para orar, porque no estoy dispuesto a salir de la cama. Tú me amas, sí te amo, pero no me pidas que estudie tu palabra. Hermano, hasta que tú no te decidas personalmente, nadie te puede obligar. Ni yo como apóstol te puedo obligar a que tú hagas algo que tú no quieres. Ni el Señor lo va a hacer. Él nunca te va a ir en contra de tu voluntad. Él quiere que te rindas 1000 codos en el Espíritu. ¿Cuál es tu límite? ¿Caminaste 1000? ¿Caminaste 2000? ¿Estás cursando el 3000? Hay que llegar al 4000. Hay que ir más profundo. Cuando nos encontramos en esta profundidad, significa que ya no podemos ser arrastrados por el mal para ningún lado, porque ahora estamos sumergidos en la perfecta voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad que se llama permisiva. En un nivel donde muchas personas caminan, vienen, pero Dios tiene una voluntad perfecta para ti. Hay una voluntad y un plan perfecto para tu vida que está escrito desde antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que Dios te escogió desde el vientre de tu madre y te ha puesto ahora dentro del cuerpo de Cristo para que vayáis y llevéis fruto y tu fruto permanezca. Esa es la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida. Es la voluntad de Dios para todos sus hijos. Que hagamos su voluntad. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dios no te escogió para hacerte daño. Dios no te escogió para privarte de gozo. Dios no te escogió para tenerte como esclavo, pobre, miserable. Dios no te escogió para que estés todo el día ahí lamentándote y llorando por las cosas que te gustaría hacer.
Eso es lo que le pasó a la esposa de Lot. Ellas salieron de Sodoma, pero Sodoma no salió de su corazón. Fue más fuerte el amor por lo que estaba dejando, por la casa, por los amigos, por todo. Fue más fuerte que su amor por Dios. La voz del ángel le dijo: corre hasta que lleguen a la cima y no se den vuelta. Pero había algo adentro del corazón de ella que fue más fuerte. Y se miró para atrás y automáticamente se convirtió en estatua de sal. Cualquiera que pone la mano en el arado y mira para atrás, dijo Jesús, no es digno de mí. Si pusiste las manos en el arado, es tiempo que determines en tu corazón si vas a confiar en Dios o no. Y si vas a confiar que Él te va a cuidar y te va a dar lo primero y lo mejor, que ya te lo dio, ya te entregó a Cristo. Y si te entregó a Cristo, dice, ¿cómo no te dará juntamente con Él todas las cosas que tu vida necesite? Es tiempo de confiar en Dios. Vuelvo a decírselo, es tiempo de confiar en Dios. Mire lo que dice el profeta Isaías capítulo 55. Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Todo lo que tú pienses de la vida, todos los caminos que tú quieras alcanzar, mira, lo que Dios te ha preparado está por encima de los cielos. Es mucho más alto, es mucho más abundante, es mucho más glorioso. No sé si alcanzás a entender. Todo lo que vos puedas proyectar naturalmente, Dios lo tiene para multiplicártelo por 1000. Él tiene cosas buenas. Dice la Escritura, todo don perfecto, toda buena dádiva, todas las cosas proceden de Dios, del Padre de las luces. En Romanos capítulo 8 dice así, verso 12: así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Usted no le debe nada al pecado. Usted no le debe nada al mundo, porque el mundo te ofreció todos los caminos de pecado. Usted no le debe nada a ninguna persona. Usted no le debe nada a los vicios que ha tenido. Los vicios lo han destruido. Los vicios le han hecho perder tiempo, salud, dinero, oportunidades. Los pecados, lo único que nos dan como paga es la consecuencia de dolor, de sufrimiento. Y eso es lo que dice Pablo. Usted no es deudor a ellos. Usted le debe a Cristo su salvación. Usted no fue salvo por ningún ídolo, por ninguna virgen, ni por ningún santo, ni por ninguna iglesia. Usted tiene la salvación que tiene por medio del Espíritu Santo. No a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Moriréis. ¿Y sabe qué significa la palabra morir? Separación. Separación. El Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo se apaga. El Espíritu Santo se aparta de nuestras vidas muchas veces. Pero si hacéis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No temas, ahora Cristo es tu Señor. Y cuando Cristo es tu Señor, tu Kyrios, tu dueño, Él no te va a fallar. Él no te va a dejar. Él no te va a abandonar en el medio del mar. Él no te va a soltar la mano. Él siempre te va a sostener. Te podrá dejar tu padre, te podrá dejar tu madre. Dice el Salmo 27:10, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová Dios te recogerá. Mira, yo no sé para quién es esta palabra, pero yo sé que la mano de Dios te va a sostener. Él nunca te va a abandonar. Él siempre estará contigo. No tengas temor. Dile que está a tu lado, no tengas temor, porque ahora has sido adoptada por Dios.
Dios te adoptó como hija, como hijo. Ahora hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, que significa papito querido. Puedes levantar tu mano y decirle: papito querido, gracias. Papito querido, yo te amo, yo te bendigo, yo te doy la gloria, el honor, la alabanza. Glorifícalo con un aplauso. Vamos, bendícelo. Vamos, bendícelo. Alguien que diga gloria a Jesús en este lugar. Alguien que quiera meterse en las profundidades del Espíritu. Echa fuera el temor. La perfecta paz de Dios echa fuera el temor. Cuando te acuestes en la noche, vas a dormir en paz. Cuando te levantes por la mañana, vas a tener paz de saber que es Dios el que tiene el control de tu vida. Que nada va a suceder sin que Él lo sepa. Los que están por internet, esta palabra es para una mujer que está viendo, mi espíritu me está diciendo eso, que tiene espíritu de temor a la muerte. Hay personas que tienen temor a la soledad, temor a que te falte, temor a no tener. La perfecta paz de Dios echa fuera el temor. La perfecta paz de Dios. Y dice ahí, el Espíritu Santo, verso 16, da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué significa padecer? Lucha contra el pecado. El pecado que te gobierna. Tienes que luchar. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre luchando contra el pecado. Tienes que vencer todo lo podrido y torcido de nuestra iniquidad. La tenemos que llevar a la cruz. La palabra iniquidad significa huevo de la serpiente. Significa lo torcido, la maldición, la raíz torcida. Ese cordón umbilical espiritual por el cual usted recibió maldiciones, de adicciones, de enfermedades, de pobreza, de miseria, de ignorancia. Todo eso es maldición. La maldición de la cárcel, la maldición de los accidentes, las maldiciones de muertes trágicas, las maldiciones se tienen que cortar, y es necesario que usted entre en las aguas del Espíritu para que se corte esa reproducción en su vida, y cuando las aguas le den arriba de sus hombros y usted ya no tenga manera de sostenerse, el Espíritu de Dios lo llevará. Jesús le dijo a Pedro: boga mar adentro y tira la red del costado derecho. Porque cuando Dios te da una palabra y tú caminas en obediencia, entonces prepárate, porque vendrá una gran pesca para todos aquellos que en este tiempo determinen en su corazón decirle: Señor, voy a tomar 7 días de ayuno. Señor, voy a tomar 14 días de ayuno. Padre, guíame para tomar 21 días de ayuno. Levantaré mi altar de alabanza, levantaré mi altar de adoración, me sumergiré en las aguas de tu palabra, meditaré en ellas de día y de noche. Entonces te vendrá la promesa. Dice que serás como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que dará su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Tus hijos no caerán, tu familia no va a caer, y todo lo que hagas prosperará. ¿Cuántos quieren prosperar? Métase en las aguas del Espíritu, métase en las profundidades de Dios, a solas con el Espíritu, por las madrugadas. Esta madrugada, 4:30 de la mañana, buscando el rostro del Señor, cubriendo sus vidas, cubriendo a los hombres, cubriendo a las mujeres, y clamando, intercediendo, levantando las manos, estando en la presencia del Señor. Es hermoso el Señor, es lo más bello que hay. Él trae paz, Él trae gozo, Él trae fuerzas. Ezequiel 47:6 dice, nos dijo y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. En otras palabras, el Señor le está diciendo: Ezequiel, ¿has entendido bien?
el mensaje que yo te quiero dar, Ezequiel? ¿Has visto, Ezequiel, cómo es el proceso? ¿Has visto a dónde yo te quiero llevar? Si caminas en obediencia, si caminas en entrega y en propósito, Dios te va a llevar a cosas grandes, ocultas, que Dios tiene preparada para tu vida y para todos los tuyos. Quizás algunas personas aún no han hecho un compromiso genuino con Dios. Quizás algunos temen entrar en la profundidad de su espíritu porque piensan que se ahogarán. Como que la iglesia te va a chupar todas las cosas. No. Cuando vos estás en el espíritu, sos libre. Sos libre. Porque la Escritura dice: y conocerás la verdad, y la verdad te hace libre. Y tú tienes que ser libre del sistema del mundo. Tú tienes que saber, y el Espíritu te va a mostrar. El Espíritu te muestra en qué área tú tienes que rendirte al propósito de Dios todavía. No te resistas. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Busca su rostro mientras todavía lo puedas encontrar. Deja que Él te sane tus heridas, porque este río tiene aguas salutíferas, aguas que sanan, aguas que restauran. A veces pasamos por desiertos de mucha arena, etapas de nuestra vida que fueron muy difíciles, muy duras, donde el pecado se enseñoreó de nosotros, donde fuimos otra vez retrocediendo en vez de avanzar y quedamos ahí en un patinar. ¿Sabes qué? Cuando uno se decide a entrar en las aguas del Espíritu, el Espíritu de Dios comienza a sanar las heridas profundas, las raíces de amargura, las heridas de rechazo, el dolor del corazón. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Termino, Apocalipsis 7:14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre su trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en el medio del trono, escucha bien, los pastoreará. Él cuida de ti. Él cuida de ti. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de ti. Y dice: los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y Dios quiere recoger tus lágrimas. Y Dios quiere llenarte de su presencia. Cuando empezamos a confiar en Dios, cuando empezamos a profundizar en su espíritu, viene una corriente que se llama el torrente del río Besor. Besor significa allí donde se sumergió el rey David. En el torrente del río Besor significa el río de la alabanza, el río de la adoración, el río de su presencia. Pero cuando llegaron los 600 soldados que estaban con David, dice la Biblia, a la orilla del torrente del río Besor, 200 de ellos le dijeron: no tenemos fuerzas para meternos en el río. Sabemos que del otro lado está nuestra esposa, nuestros hijos, porque los enemigos le habían quitado todo. Le habían sacado las cosas grandes y las cosas pequeñas y se las habían llevado lejos, y todo el campamento estaba prendido fuego. Entonces todos los soldados dijeron: por tu culpa, David, nos han sacado todo, y hablaban de apedrearlo y de matarlo. Entonces David dijo: esperen, déjenme consultar a Dios.
Y fue y se metió en oración y le pregunta a Dios: ¿me vas a bendecir para ir a recuperar todas las cosas, las vidas, las personas, los hijos, los bienes? Y Dios le dijo: ve, yo te voy a bendecir. Entonces él dijo: Dios nos ha bendecido para que vayamos. Pero cuando llegaron a la orilla del torrente, como estaba muy crecido, entonces 200 de ellos dijeron: no tenemos fuerzas, nos vamos a quedar de este lado. Y 400 cruzaron con David a la otra orilla. Allí escribe David el salmo y dice: perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Y cuando volvieron, dice la escritura allí en el libro de Samuel, que estaban las cosas grandes y las cosas pequeñas. Escucha, es muy posible que a lo largo de estos años de vida hayas perdido muchas cosas. Todos hemos tenido pérdida. Aún estando dentro de las filas del Evangelio, hemos tenido experiencias dolorosas, experiencias de situaciones que a veces no supimos gobernarlas o manejarlas. Pero cuando uno quiere recuperar las cosas y uno dice: ¿cómo me gustaría volver el tiempo atrás? Cosa que para la naturaleza del hombre es imposible, pero para la naturaleza de Dios no, porque Dios habla a través del profeta Joel y dice: lo que te comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, Dios dice: yo te lo voy a restituir. Así dice el Señor. Mira, podés haber perdido un montón de tiempo, un montón de bienes, un montón de oportunidades, no estudiaste, no trabajaste, no fuiste fiel, todo lo que sea, pero si te arrepientes y decides volver y meterte en la corriente del Espíritu, Dios te va a devolver, Dios te va a restituir, Dios te va a multiplicar y Dios te entregará todas las cosas nuevas. ¿Cuántos reciben esa palabra? Métete en la presencia del Señor, bendícelo, ponete sobre tus pies. Vamos a darle la gloria al Señor. Levanta tus manos, levanta tus manos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que está en este lugar. ¿Cuántos sienten su presencia? Diga: Dios me va a devolver. ¿Cuántos creen? Diga conmigo: Dios me va a devolver el fluir de mis dones. Me levantaré en el ministerio que tú me has entregado un día. Caminaré en la voz profética que un día tu Espíritu trajo sobre mí. Nada en ti se ha perdido, Señor. Tú lo vas a restituir todo. Tú lo vas a devolver todo. ¿Cuántos quieren eso de parte de Dios? Dios te va a devolver. Cansado del camino, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Una vez más, cansado del camino. Levanta tus manos y díselo: cansado del camino,